En las afueras de la vibrante ciudad de Oaxaca, donde el color de las bugambilias se derrama por los muros y el aroma del mole y el chocolate impregna el aire, existe una herida abierta en el paisaje, una cicatriz de adobe y silencio que el tiempo se ha negado a cerrar. Es el esqueleto del orfanato de la Divina Providencia, una estructura colonial que alguna vez fue presentada como un faro de caridad y que hoy no es más que un monumento a la decadencia. Sus muros, manchados por décadas de humedad y olvido, parecen sudar una tristeza antigua, una que se filtra en la tierra y envenena las raíces del imponente árbol de pirul que se alza en el centro de su patio, retorcido y seco como un hueso expuesto al sol. Las altas ventanas, protegidas por rejas de hierro forjado que el óxido ha devorado hasta darles la apariencia de venas corroídas, ya no reflejan el cielo. En su lugar, sostienen una oscuridad perpetua, una negrura que ni el sol más inclemente de la tarde oaxaqueña se atreve a penetrar. El aire aquí es pesado, denso, cargado con el olor a moho, a papel podrido y a tierra mojada, una mezcla que se adhiere a la garganta y deja un sabor a secretos insepultos. Los lugareños lo llaman con un respeto temeroso, la casa de los susurros, y evitan su sombra como si fuera la portadora de una plaga. La leyenda que se teje en torno al orfanato abandonado es tan parte del folclore local como las calaveras de azúcar en el Día de Muertos. No hablan del espectro tradicional de la Llorona, la mujer que busca a los hijos que ahogó en un ataque de locura. No, el espíritu que, según se cuenta, vaga por estos pasillos vacíos, es el de una niña. La llaman la Llorona del orfanato, un alma en pena cuyo lamento no es por una descendencia perdida, sino por sus amigos, por los rostros infantiles que un día jugaban con ella en el patio, y que al día siguiente simplemente desaparecieron, borrados de la existencia sin dejar rastro ni memoria. Los ancianos del pueblo cercano cuentan historias a sus nietos sobre los susurros que el viento arrastra desde el edificio en las noches de luna nueva, fragmentos de canciones de cuna, el eco de risas infantiles que se cortan abruptamente, y a veces, un único nombre repetido una y otra vez en un hilo de voz. Amalia. Es una historia de fantasmas que sirve como advertencia, una fábula macabra para mantener a los curiosos alejados de las ruinas, pero como toda leyenda duradera, sus raíces se hunden en una verdad mucho más terrible que cualquier cuento de aparecidos. Una verdad que ha esperado pacientemente, oculta bajo capas de piedad y poder, a que alguien tuviera el valor de escuchar. Esa persona es Elena Ríos, una joven archivista e historiadora local cuya vida está dedicada a la meticulosa preservación del pasado. Su mundo es uno de orden, de catálogos y referencias cruzadas, un universo construido con la lógica del papel y la tinta. Cuando fue contratada para inventariar los registros restantes del orfanato de la Divina Providencia antes de su inminente demolición, lo vio como un desafío puramente académico. Era su oportunidad de rescatar un fragmento de la historia de Oaxaca del olvido, de dar estructura al caos de un archivo abandonado. Al cruzar el umbral del orfanato por primera vez, el peso opresivo del lugar la golpeó como una fuerza física. El silencio no era vacío, sino expectante, como si los propios muros contuvieran la respiración. Mientras caminaba por los pasillos cubiertos de escombros, cada crujido de sus botas sobre los azulejos rotos parecía una profanación. En su mente una voz profesional le dictaba los pasos a seguir: asegurar la integridad estructural, proteger los documentos de la humedad, comenzar por el despacho del director. Pero otra sensación, más profunda y racional, se agitaba en su interior. Una extraña sensación de familiaridad, un tirón inexplicable hacia la oscuridad de ese lugar, como si una parte de su propia historia, una que ni siquiera sabía que le faltaba, estuviera enterrada en alguna parte bajo el polvo y la podredumbre. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. El despacho de don Eladio Vargas, el venerado director y benefactor del orfanato, era el epicentro de la decadencia. Un escritorio de caoba maciza yacía volcado, una de sus patas rota, como un animal caído. Montañas de papeles, transformados por la humedad en una pulpa indistinguible, cubrían el suelo, pero en la pared principal, detrás de donde claramente había colgado un gran crucifijo,
Una mancha más pálida en el adobe descolorido delataba su antigua presencia. Fue mientras evaluaba el daño en esa pared que la mano de Elena rozó algo inusual. Un ladrillo. Se movía ligeramente bajo la presión de sus dedos. La curiosidad, el instinto primordial de todo historiador, se apoderó de ella. Con la ayuda de una pequeña espátula de su equipo, comenzó a trabajar con cuidado en el mortero desmoronado. El ladrillo finalmente cedió, revelando una pequeña cavidad oscura, un escondite secreto en el corazón de la oficina del director. El aire que emanó del hueco era rancio, el aliento de un tiempo sellado. Con el corazón latiéndole con una mezcla de aprensión y emoción, introdujo la mano en la oscuridad. Sus dedos rozaron una textura suave y grumosa. Era una muñeca de trapo, sucia, maltratada y sorprendentemente pesada para su tamaño. Sostuvo el pequeño objeto en la palma de su mano, bajo el solitario rayo de luz que se colaba por una ventana rota. La muñeca era una creación tosca, hecha con retales de tela y con 2 botones desiguales cosidos como ojos, dándole una expresión perpetua de sorpresa. Estaba manchada de tierra, y algo que parecía ser una vieja mancha de sangre. Era un artefacto conmovedor, y a la vez inquietante, un vestigio de una infancia perdida en ese lugar de sombras. Mientras la examinaba, sus dedos de archivista, entrenados para detectar anomalías, sintieron algo duro y anguloso cosido en el torso de la muñeca. No era relleno. Era un objeto deliberadamente oculto. Con una precisión quirúrgica, usando una pequeña cuchilla de su estuche, deshizo con cuidado una de las costuras laterales. La tela cedió, revelando su secreto. Dentro, doblado en un cuadrado minúsculo, había un trozo de papel amarillento y quebradizo. Con el pulso acelerado, Elena lo desdobló con la mayor delicadeza posible. No era una carta ni una nota. Era un dibujo infantil, hecho con trazos torpes pero inequívocos. Mostraba la figura de una niña con trenzas entregando un plato de comida a un hombre alto y severo. Y debajo del dibujo, escrito con la caligrafía vacilante de un niño que apenas está aprendiendo a formar las letras, había un nombre y una fecha que detendrían el tiempo. Amalia, 1948. El nombre, Amalia, resonó en el silencio opresivo del despacho como una piedra arrojada a un pozo sin fondo. Elena sostuvo el pequeño dibujo con una delicadeza casi reverencial, sus dedos apenas rozando el papel quebradizo. El mundo exterior, el sol oaxaqueño que golpeaba los muros de adobe, los lejanos sonidos de la ciudad, todo se desvaneció. El universo se había contraído a ese trozo de papel y a la muñeca de trapo que yacía a su lado, su guardiana silenciosa durante más de 70 años. El instinto de la archivista, entrenado para ver los documentos como meros artefactos de un tiempo pasado, luchaba contra una oleada de emoción cruda y abrumadora. Esto no era un simple registro. Era un testimonio. La caligrafía infantil, torpe y llena de una determinación conmovedora, transformaba la leyenda de la Llorona del orfanato de un cuento de fantasmas a una posible tragedia humana. La niña del dibujo, con sus trenzas esquemáticas, y el hombre alto y severo que recibía el plato de comida, dejaron de ser figuras anónimas. Tenían un contexto, una fecha, un nombre. La investigación académica se había transmutado en algo visceral, una obligación moral. Elena sintió el peso de esa muñeca en su alma, la pesada carga de una historia que se negaba a permanecer enterrada junto con los huesos del edificio. El viaje de regreso a la ciudad fue un borrón de colores y sonidos que no lograron penetrar la burbuja de su concentración. Dejó atrás el esqueleto del orfanato, un lugar que ahora parecía menos una ruina y más un mausoleo, y se dirigió al corazón administrativo del pasado de Oaxaca, el Archivo Histórico Municipal. El contraste era casi violento. Pasó de la anarquía del decaimiento, del olor a moho y a tierra húmeda, a un santuario de orden y silencio. El aire aquí era diferente, perfumado con el aroma seco y dulzón del papel antiguo y el cuero de las encuadernaciones. El único sonido era el susurro de las páginas al ser volteadas y el suave chirrido de las sillas de madera sobre el suelo pulido. Cada estante, cada legajo, cada caja de cartón gris representaba una vida, una ley, una transacción, un fragmento de tiempo capturado y preservado.
Para Elena, este lugar era su hábitat natural, un laberinto de lógica y cronología donde se sentía segura. Pero hoy, al entrar, sentía una aprensión desconocida. Llevaba consigo el caos del orfanato, el pequeño dibujo guardado celosamente en un sobreprotector, un fragmento de desorden que amenazaba con desmantelar la pulcra narrativa de la historia oficial. La tarea que tenía por delante era hercúlea, como buscar una sola hebra de paja en un pajar del tamaño de una catedral. Los registros de mediados del siglo XX eran un mar de papel amarillento, muchos de ellos dañados por la humedad y las plagas, con una caligrafía que se desvanecía hasta convertirse en un fantasma de tinta sobre la página. Cajas de cartón atadas con cordel se apilaban hasta el techo, sus etiquetas escritas a mano apenas legibles bajo una gruesa capa de polvo. En su mente, la voz de la profesional le dictaba un plan de acción: comenzar con los registros de admisión del orfanato de la Divina Providencia, acotando la búsqueda a los años previos a 1948. Pero la voz de su instinto era más fuerte. Un susurro que le decía que la verdad no estaría en la superficie, que tendría que cavar profundo, a través de capas de burocracia y olvido deliberado. Se sentó en una larga mesa de roble, la luz de una lámpara verde creando un círculo íntimo de claridad en la penumbra de la sala, y solicitó el primer legajo. El pesado libro encuadernado en cuero se abrió con un crujido seco, liberando el aliento polvoriento de décadas pasadas. Sus dedos, manchados con el polvo del tiempo, recorrieron las columnas de nombres escritos con una elegante pero impersonal letra cursiva. Nombres de niños y niñas, reducidos a una línea en un libro mayor. A su lado, la fecha de ingreso, su edad, y una breve, a menudo brutal, descripción de sus circunstancias. Huérfano, abandonado, padres desconocidos. Cada línea era una pequeña tragedia encapsulada. Pasaron horas. Los nombres se convirtieron en un murmullo monótono en su mente. Juan, María, Pedro, Sofía. El sol se movió a través del cielo, sus rayos proyectando largas sombras a través de las altas ventanas del archivo. Justo cuando la fatiga comenzaba a nublar su visión, sus ojos se detuvieron. Se enfocaron, el corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que tomar una bocanada de aire. Allí estaba. Amalia Reyes. Ingresada el 12 de marzo de 1946. Edad, 8 años. Circunstancia: padres fallecidos, fiebre tifoidea. No había más detalles, solo la fría y escueta realidad de su existencia oficial dentro del sistema. La tinta, aunque ligeramente desvaída, parecía vibrar en la página, un ancla tangible que conectaba su dibujo escondido con la historia registrada. Elena se reclinó en su silla, el eco del descubrimiento resonando en el silencio de la sala. Amalia Reyes no era un fantasma, no era una leyenda susurrada por los ancianos del pueblo. Era una niña real. Una niña de 8 años que había perdido a sus padres y había sido enviada a la Divina Providencia. Una niña que, en algún momento durante los 2 años siguientes, había cosido un dibujo secreto en el cuerpo de una muñeca de trapo, y la había escondido dentro de un muro. El monólogo interno de la historiadora se aceleró, las piezas del rompecabezas comenzaron a girar, buscando encajar. ¿Qué había presenciado esa niña para sentir la necesidad de crear un registro tan oculto? El dibujo del hombre severo, que ahora podía suponer con certeza que era don Eladio Vargas, adquirió un matiz siniestro. La entrega del plato de comida ya no parecía un acto de servicio o gratitud, sino un evento cargado de un significado oculto y terrible. La muñeca no era un juguete, era una cápsula del tiempo, un mensaje en una botella lanzado desde un naufragio de 70 años atrás, y ella, Elena, acababa de encontrarla en la orilla. Con una renovada sensación de urgencia, solicitó los siguientes legajos: los registros de salida. Si Amalia había sido adoptada o transferida a otra institución, debería haber un rastro. Su pulso se aceleró mientras abría el libro correspondiente al año 1948. Este era más delgado, las páginas menos llenas. Hojeó los meses, pasando por enero, febrero, marzo. El aire parecía espesarse a su alrededor, cada vuelta de página era un redoble de tambor. Buscó la letra R, sus ojos escaneando la lista de nombres con una intensidad febril. Y entonces, lo encontró de nuevo: Reyes.
Amalia. La fecha de salida estaba registrada, 15 de junio de 1948, pero al mover su dedo hacia la columna final, la que detallaba el motivo de la partida, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No decía adopción, no decía traslado, no decía reunificación familiar. Una única palabra, escrita con una caligrafía apresurada, casi un garabato, sellaba el destino registrado de la niña. Fuga. La palabra era un portazo, un final abrupto y sin explicaciones. La palabra fuga flotaba en la página, fría, impersonal, definitiva. Una niña de 10 años, sola en el mundo, simplemente se había fugado. Oficialmente, la historia de Amalia Reyes terminaba ahí, disuelta en la nada, convertida en una estadística anónima de un niño problemático. Pero para Elena, la palabra no era un final, sino un comienzo. Le gritaba a través de las décadas. Era demasiado simple, demasiado conveniente. ¿Por qué una niña que planeaba escapar se tomaría la molestia de esconder un testimonio tan críptico dentro de un muro? El acto de esconder la muñeca no era el de alguien que se iba, sino el de alguien que temía no poder contar su historia. El de alguien que dejaba una última prueba para que el mundo supiera la verdad. El instinto de Elena, afilado por años de descifrar las mentiras y omisiones que se esconden en los documentos oficiales, le dijo que la palabra fuga no era una descripción, sino un encubrimiento. Una idea repentina la asaltó, una necesidad de contextualizar esa fecha específica. Dejó los pesados legajos del orfanato sobre la mesa y se dirigió a la sección de hemeroteca, donde los periódicos del pasado dormían en forma de frágiles rollos de microfilm. Ajustó la máquina, el zumbido del motor llenando el silencio mientras avanzaba por las noticias de junio de 1948 en el Imparcial de Oaxaca. Buscaba cualquier cosa, un pequeño aviso sobre una niña desaparecida, un informe policial, una nota perdida en las páginas interiores, pero lo que encontró la dejó sin aliento. En la portada del 17 de junio, 2 días después de la supuesta fuga de Amalia, una gruesa línea negra enmarcaba un titular solemne. Oaxaca llora a su benefactor. Fallece don Eladio Vargas. El artículo, extenso y lleno de elogios, detallaba cómo el respetado director del orfanato de la Divina Providencia había sucumbido a un infarto fulminante mientras cenaba en sus aposentos. La ciudad, decía el periódico, había perdido a un santo, un pilar de la caridad cristiana. Elena se quedó mirando la pantalla granulada del lector de microfilm, las 2 piezas de información colisionando en su mente con la fuerza de un cataclismo. Amalia Reyes se fuga el 15 de junio. Don Eladio Vargas muere de un infarto el 16 de junio por la noche. La proximidad de los eventos era demasiado precisa para ser una coincidencia, era una sincronía macabra. El aire del archivo, antes un refugio de calma intelectual, ahora se sentía cargado de una electricidad ominosa. La narrativa oficial, la del director santo y la niña fugitiva, se resquebrajó ante sus ojos, revelando los contornos de algo mucho más oscuro y retorcido. La muerte de don Eladio ya no parecía un acto de la naturaleza, y la desaparición de Amalia ya no parecía una elección. Eran 2 caras de la misma moneda, 2 eventos inextricablemente unidos por un secreto, que alguien se había esforzado mucho por enterrar bajo capas de piedad y burocracia. Una nueva y terrible hipótesis comenzó a formarse en su mente, una teoría tan monstruosa que al principio intentó descartarla, pero las piezas encajaban con una lógica escalofriante. Impulsada por una mezcla de horror y determinación, regresó a los registros del orfanato. Esta vez, su búsqueda era diferente. Ya no se trataba solo de Amalia. Se trataba de un patrón. Con una paciencia metódica y febril, comenzó a examinar cada entrada marcada como fuga durante todo el mandato de don Eladio. Desde 1930 hasta 1948. Creó una lista, su pluma arañando el papel en el silencio del archivo. Nombre tras nombre, fecha tras fecha. Niños y niñas que, según los libros, habían decidido por sí mismos abandonar el único refugio que conocían para enfrentarse a un mundo hostil. La lista crecía, cada nombre un eco silencioso, una pregunta sin respuesta.
La palabra fuga se repetía una y otra vez, convirtiéndose en un estribillo siniestro, un eufemismo para lo impensable. El siguiente paso fue un trabajo detectivesco agotador que se extendió durante días que se convirtieron en semanas. Elena se sumergió en un laberinto de referencias cruzadas, comparando su lista de fugitivos con los censos de población de la época, los registros parroquiales de bautismos y matrimonios, e incluso los archivos criminales. Buscaba cualquier rastro de estos niños después de su supuesta huida, un registro escolar, una partida de matrimonio, un certificado de defunción, cualquier cosa que probara que habían seguido existiendo. Pero no encontró nada. El resultado de su búsqueda fue un vacío absoluto, un silencio documental tan profundo y vasto que resultaba ensordecedor. Los niños de la lista de don Eladio no se habían fugado para empezar una nueva vida. Simplemente se habían desvanecido de la faz de la tierra, borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Eran fantasmas no en los pasillos de un orfanato, sino en los propios archivos de la ciudad. Fue una tarde gris, con la lluvia tamborileando suavemente contra los altos ventanales del archivo, cuando ocurrió. Mientras revisaba los registros de admisión de la década de 1930, un nombre en su lista de fugitivos le resultó extrañamente familiar. Lo leyó una y otra vez, mientras un frío helado comenzaba a extenderse desde su pecho hacia sus extremidades. El nombre era el de la hermana menor de su abuela, su tía abuela. Una niña cuya historia se había convertido en una triste leyenda familiar. Una anécdota contada en susurros sobre la pequeña que un día fue a la ciudad, y se perdió. Un eufemismo vago para una tragedia que nadie había querido o podido explicar. Y allí estaba, en la caligrafía oficial del orfanato, su vida reducida a 2 entradas, admitida en 1935, y 3 años después, una sola palabra para sellar su destino. Fuga. La distancia profesional que Elena había luchado por mantener, se hizo añicos, se disolvió en una oleada de dolor y rabia personal. De repente, la investigación dejó de ser un proyecto académico, o incluso una obligación moral hacia una niña desconocida llamada Amalia. Se convirtió en una cruzada personal, una búsqueda de la verdad para su propia sangre, para el fantasma que había rondado los márgenes de su historia familiar durante generaciones. El peso de los legajos polvorientos pareció multiplicarse. Ya no contenían solo nombres, sino los ecos de risas perdidas, de futuros robados, el eco de su propia tía abuela. La sensación que había experimentado al entrar por primera vez en el orfanato, esa extraña e inexplicable sensación de familiaridad, ahora tenía sentido. No era el lugar el que la llamaba, eran las voces de los niños, una de las cuales compartía su propio ADN. El monstruo que estaba desenterrando no solo había devorado a los hijos de otros, había devorado a uno de los suyos. La rabia le dio un nuevo enfoque, una claridad fría y afilada como el borde de un cristal roto. Si los niños no se fugaban y no aparecían en ningún otro registro, solo quedaba una conclusión lógica y aterradora: eran sacados del sistema de forma deliberada y permanente. Y una operación de esa magnitud no podía ser obra de un solo hombre. Requería una red, una conspiración de silencio y complicidad. La pregunta que ardía en la mente de Elena cambió. Ya no era solo qué les pasó a los niños, sino quién se benefició de su desaparición. Con esta nueva y sombría perspectiva, desvió su atención de los registros humanos a los registros financieros. Se sumergió en los archivos de propiedad de la ciudad, en los libros de contabilidad, en las declaraciones de impuestos y en las actas de donación. Comenzó a seguir el rastro del dinero, sabiendo que la codicia, a diferencia del dolor, casi siempre deja un rastro de papel meticuloso y detallado. Estaba cazando a los socios de don Eladio Vargas, a los hombres en la sombra que habían permitido que su reinado de terror floreciera. El trabajo era árido y complejo, un mundo de cifras y jerga legal diseñado para ofuscar en lugar de aclarar. Pero Elena era persistente. Con la imagen de su tía abuela grabada en su mente, desentrañó décadas de transacciones financieras, siguiendo el flujo de capital que entraba y salía de las cuentas del orfanato de la Divina Providencia.
Rastreó las escrituras de propiedad, anotando los nombres de los miembros de la junta directiva a lo largo de los años. Eran un quién es quién de la élite oaxaqueña de la época, apellidos que todavía hoy adornaban las fachadas de prestigiosos despachos de abogados, prósperas empresas comerciales y fincas de mezcal. Hombres cuyas estatuas y retratos eran venerados en los salones de la ciudad, presentados como los pilares sobre los que se había construido la sociedad moderna de Oaxaca. Hombres que al parecer, habían compartido mucho más que solo un asiento en la junta con don Eladio Vargas. Fue entonces cuando descubrió la anomalía. Una serie de grandes donaciones anónimas hechas a las cuentas del orfanato en intervalos irregulares. A primera vista, parecían actos de generosidad, pero al rastrear las salidas de dinero, Elena descubrió que estas sumas nunca se invertían en el mantenimiento del edificio o en el bienestar de los niños. En cuestión de días, cantidades casi idénticas salían de las cuentas bajo conceptos vagos como servicios de consultoría, honorarios legales o gratificaciones por servicios a la comunidad. Los destinatarios de estos pagos eran siempre los mismos: un puñado de individuos poderosos, cuyas identidades se ocultaban tras una red de empresas fantasma y transacciones indirectas. Pero Elena, con su tenacidad de sabueso, siguió el rastro hasta sus verdaderos beneficiarios. Y su sangre se heló. Con las manos temblorosas, colocó dos listas una al lado de la otra sobre la gran mesa de roble. A la izquierda, la lista de niños que habían sido registrados como fugados, agrupados por las fechas en que habían desaparecido. A la derecha, la lista de los pagos secretos, con sus fechas y destinatarios. La correlación era perfecta, era innegable, era una sinfonía del horror. Cada vez que un grupo de 3 o 4 niños se fugaba del orfanato, una gran suma de dinero era transferida discretamente a un jefe de policía de alto rango de la época. Otro pago, ligeramente menor pero igual de puntual, iba a parar a un influyente clérigo encargado de supervisar las obras de caridad de la diócesis. Y un tercer pago, el más grande de todos, se dirigía a un juez con amplias conexiones en la Ciudad de México. El patrón era tan claro y tan brutal como una confesión escrita con sangre. El aire pareció escapársele de los pulmones. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no marearse. La enormidad de lo que había descubierto amenazando con aplastarla. El orfanato de la Divina Providencia no había sido un refugio. Había sido un catálogo humano, un centro de distribución. Don Eladio Vargas no era un santo, era un traficante de personas, un monstruo que se vestía con el manto de la piedad. Los niños no se fugaban, eran seleccionados, empaquetados y vendidos al mejor postor, probablemente a familias ricas y sin hijos de otras partes del país. Y el sistema, la maquinaria de la ley y la fe que debería haberlos protegido, había sido sobornada para mirar hacia otro lado, para sellar los registros y garantizar que las preguntas nunca se hicieran. La venerada historia de caridad de Oaxaca era una fachada, y detrás de ella se escondía un mercado de carne infantil, operado por los hombres más respetados de la ciudad. El alcance de la conspiración era asombroso, explicaba las desapariciones el silencio, el poder que había permitido que el legado de don Eladio permaneciera intacto durante tanto tiempo, pero aún dejaba un cabo suelto, una pieza crucial del rompecabezas que no encajaba. Explicaba el sistema, pero no explicaba la anomalía, la muerte del propio don Eladio, y, sobre todo, no explicaba el destino final de Amalia Reyes. El rastro de papel de los poderosos era elocuente en su corrupción, pero era frío, desprovisto de la emoción humana, del drama que debió haberse desarrollado dentro de esos muros durante esa fatídica semana de junio de 1948. La respuesta a eso no estaba en los archivos de la ciudad, en los libros de contabilidad de los criminales. Tenía que estar en otro lugar. Su mente regresó, una y otra vez, a la imagen del dibujo, Amalia entregando un plato de comida, la cocina. Era una conexión débil, un hilo delgado en una telaraña de engaños, pero era lo único que tenía. Repasó mentalmente los planos del orfanato que había estudiado en su visita inicial. El gran comedor, las despensas, la cocina principal, y debajo de todo ello, el sótano. Recordaba que el acceso al sótano estaba bloqueado, la escalera inundada con agua estancada y escombros.
lo había descartado como un callejón sin salida, demasiado peligroso y probablemente despojado de cualquier cosa de valor. Pero ahora, una nueva idea se apoderó de ella. Los registros importantes, los de los directores y benefactores, se guardaban en las oficinas, pero los registros del día a día, los inventarios de la cocina, las listas de tareas del personal, a menudo se relegaban a las áreas de almacenamiento, a los lugares que nadie consideraba importantes. Mientras recogía sus notas, sus ojos se posaron en una de las últimas páginas del libro de contabilidad del orfanato. Era una sección de gastos menores, de mantenimiento. Y allí, repetida mes tras mes durante años, encontró una pequeña entrada que había pasado por alto. Un pago modesto a una empresa local por control de plagas y saneamiento, área de cocina y sótano. La cocina y el sótano estaban conectados, no solo físicamente, sino administrativamente. El dibujo mostraba a Amalia con un plato de comida. La muerte de don Eladio ocurrió, según el periódico, mientras cenaba. La conexión, aunque tenue, era ineludible. La verdad final de lo que ocurrió en 1948 no estaba en los grandes libros de historia de Oaxaca, sino probablemente pudriéndose en la oscuridad húmeda bajo el suelo del orfanato. Una decisión se formó en su mente, sólida e inquebrantable. Tenía que volver, tenía que enfrentarse a la decadencia y al peligro de ese lugar una vez más. Los archivos le habían dado el esqueleto de la historia, la estructura de la conspiración, pero la carne, la sangre, el corazón de la tragedia, la voz de un testigo presencial, solo podía encontrarse allí, en la casa de los susurros. Sabía que debía descender a ese sótano inundado, buscar entre el lodo y los escombros cualquier cosa que hubiera sobrevivido. Un diario, una nota, un registro de cocina olvidado, cualquier cosa que pudiera darle voz a las personas que realmente habían estado allí, a las víctimas y quizás, solo quizás, a los héroes anónimos. La primera fase de su investigación había terminado. Ahora comenzaba el descenso a la oscuridad. El regreso al orfanato de la Divina Providencia fue un acto de peregrinación hacia el corazón de una herida. El sol de Oaxaca, que antes parecía vibrante y lleno de vida, ahora proyectaba sombras largas y enfermizas sobre el camino de tierra que conducía a las ruinas. Elena conducía con una concentración sombría, cada kilómetro acercándola a un lugar que ya no era simplemente un sitio de interés histórico, sino el escenario de un crimen que se extendía a través de las generaciones y había tocado a su propia familia. El edificio se alzó en el horizonte, no como una reliquia del pasado, sino como el esqueleto de una bestia muerta, sus ventanas vacías como cuencas oculares que observaban su llegada con una indiferencia milenaria. El aire, al bajar del coche, era el mismo, denso, cargado con el olor a podredumbre y a tierra húmeda. Pero para ella, había cambiado. Ahora podía percibir un matiz metálico bajo el moho, el olor fantasmal de la sangre, y el miedo, el aroma intangible de los secretos que se habían negado a descomponerse. En su mente, las voces de los niños de su lista, incluido el nombre de su tía abuela, se mezclaban con el susurro del viento entre los muros rotos. Ya no era una archivista, era una médium involuntaria, canalizando el dolor de aquellos cuyas historias habían sido borradas con la misma tinta que debería haberlas preservado. Equipada con botas de goma, guantes gruesos y una potente linterna de cabeza, se adentró de nuevo en el silencio expectante del orfanato. Esta vez, su camino estaba decidido. Ignoró el despacho del director, el patio central con su árbol retorcido, los dormitorios vacíos que resonaban con ecos de ausencias. Su destino era la puerta que conducía al sótano, una pesada plancha de madera hinchada por la humedad y atrancada por los escombros. Le costó casi media hora de esfuerzo físico, palanqueando con una barra de hierro que había traído consigo, hacer que la puerta cediera con un gemido agónico, como el de una tumba que se abre por primera vez en décadas. Una bocanada de aire viciado y gélido la golpeó, un aliento que olía a agua estancada, a moho negro y a algo más profundo, a la descomposición de la propia tierra bajo los cimientos. El haz de su linterna cortó la oscuridad total, revelando una escalera de piedra resbaladiza que descendía hacia un espejo negro de agua inmóvil. El sótano estaba inundado, tal como lo recordaba, pero ahora,
Esa barrera acuosa no era un impedimento, sino un velo que debía atravesar para llegar a la verdad. El descenso fue lento y peligroso. Cada escalón estaba cubierto por una capa de limo resbaladizo que amenazaba con hacerla caer a las aguas oscuras. El agua le llegaba hasta las rodillas, fría como el hielo, y cada paso removía el sedimento del fondo, liberando burbujas de gas metano que subían a la superficie con un siseo siniestro. El haz de su linterna bailaba sobre la superficie, reflejando las vigas podridas del techo y las paredes de piedra que lloraban humedad. El sótano era más grande de lo que había imaginado, un laberinto de pequeñas cámaras y arcos bajos que se perdían en la oscuridad. El sonido de sus propios movimientos, el chapoteo del agua y su respiración contenida, eran los únicos ruidos en un silencio que se sentía antiguo y sagrado. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, un limbo acuático donde los objetos perdidos y los recuerdos olvidados esperaban pacientemente. Su mente de historiadora luchaba por mantener la calma, catalogando mentalmente los desafíos. La visibilidad limitada, el riesgo de colapso, la posibilidad de no encontrar absolutamente nada. Pero una fuerza más profunda, la convicción de que estaba en el lugar correcto, la impulsaba hacia adelante, hacia el rincón más oscuro y olvidado de la Casa de los Susurros. La búsqueda fue un ejercicio de paciencia y resistencia. Se movía metódicamente de una cámara a otra, sus manos enguantadas sondeando el agua turbia, sintiendo los contornos de los objetos sumergidos. Encontró sillas rotas, restos de estanterías de madera desintegradas, botellas de vidrio vacías. Todo ello cubierto por una gruesa capa de lodo. La frustración comenzó a filtrarse en su determinación. El frío del agua se le metía en los huesos, y la oscuridad parecía presionar desde todos lados. Por un momento la enormidad de su tarea casi la abrumó. ¿Qué esperaba encontrar en este basurero acuático? ¿Un documento que hubiera sobrevivido a 70 años de inmersión? La idea parecía absurda, una fantasía nacida de la desesperación. Estaba a punto de darse por vencida, de admitir que este era un callejón sin salida literal, cuando sus dedos rozaron algo diferente. No era la madera blanda de los muebles podridos, ni la frialdad lisa del vidrio. Era metal. Óxido y metal. Con el corazón latiéndole de nuevo con fuerza, comenzó a cavar en el lodo con las manos, apartando el sedimento, hasta que pudo sentir los bordes de una caja. Era un viejo baúl de metal, de los que se usaban para guardar herramientas o documentos importantes, ahora cubierto de una gruesa costra de óxido y corrosión. Era pesado, anclado al fondo por su propio peso, y por el lodo que lo succionaba. Usando la barra de hierro como palanca, luchó contra la resistencia del fango, el esfuerzo haciendo que sus músculos ardieran en el agua helada. Con un último tirón, el baúl se liberó con un sonido sordo y acuoso. Lo arrastró con dificultad hacia los escalones, hasta un lugar donde pudiera sacarlo parcialmente del agua. La cerradura se había desintegrado por el óxido, y con unos cuantos golpes certeros de la barra, la tapa se dio con un chirrido metálico quejumbroso. El olor que emanó del interior era aún más concentrado, una mezcla de humedad sellada y papel en descomposición. Su linterna iluminó el contenido. La mayor parte era una masa irreconocible de pulpa de papel, pero en la parte superior, envuelto en lo que parecía ser un trozo de hule engrasado, había un pequeño bulto, relativamente protegido de lo peor de la humedad. Con manos temblorosas, desenvolvió el paquete. Dentro había un pequeño libro de contabilidad y un diario de tapa dura, sus páginas onduladas y manchadas, pero la tinta, aunque desvaída, aún era visible. Se sentó en los escalones de piedra con los pies todavía en el agua helada, y abrió el diario. La caligrafía en la primera página era pulcra y devota. Matilde Romero, cocinera. Año del Señor, 1948. El corazón de Elena dio un vuelco. Esta era la voz que había estado buscando. Las primeras entradas eran mundanas, casi reconfortantes en su normalidad. Listas de la compra, recetas de mole y estofado, pequeñas oraciones a la Virgen de la Soledad, y quejas sobre el precio del maíz. Era el diario de una mujer trabajadora y piadosa, su vida definida por los ritmos de la cocina y la fe. Elena pasaba las páginas con cuidado, sintiendo la textura frágil del papel,
consciente de que sostenía en sus manos el último vestigio de un testigo presencial. A medida que avanzaba hacia los meses de primavera, el tono comenzó a cambiar sutilmente. Matilde escribía sobre la pequeña Amalia, la niña que le habían asignado como ayudante. Hablaba de su inteligencia, de su curiosidad, de cómo sus ojos de niña parecían ver más de lo que debían. Había un afecto creciente en sus palabras, el amor de una mujer sin hijos por la huérfana que iluminaba la monotonía de su cocina. Luego, en las entradas de principios de junio, el tono se volvió tenso, lleno de un miedo apenas disimulado. Matilde describía cómo don Eladio había comenzado a visitar la cocina con más frecuencia, sus ojos fríos siempre fijos en Amalia. Escribió sobre susurros que escuchaba en los pasillos, sobre hombres de la ciudad que llegaban en coches caros por la noche y se reunían con el director en su despacho. La atmósfera del orfanato, que siempre había sido austera, se había vuelto opresiva, cargada de una maldad que Matilde no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de su alma. Anotó su preocupación por Amalia, que se había vuelto silenciosa y asustadiza, como un pajarillo que siente la sombra del halcón. Elena leía con la respiración contenida, sintiendo cómo se construía la tensión a través de las décadas, cada palabra de Matilde un paso más hacia el abismo. La cocinera estaba atrapada, impotente, viendo cómo se desarrollaba una tragedia que estaba más allá de su comprensión y de su capacidad para intervenir. La entrada del 14 de junio de 1948 estaba escrita con una caligrafía temblorosa, las letras casi ilegibles por la prisa y el terror. Elena tuvo que acercar la página a la luz de su linterna para descifrar las palabras. En ella, Matilde relataba el horror en un torrente de confesión desesperada. Amalia, con su curiosidad innata, había seguido a don Eladio hasta su despacho una noche. A través de la puerta entreabierta, lo había visto con su libro de contabilidad secreto, el mismo que Elena había encontrado junto al diario. La niña que había aprendido a leer con los libros de la capilla había comprendido lo que significaban las anotaciones. Nombres de niños junto a cifras de dinero y destinos en la Ciudad de México. No entendía la totalidad del sistema, pero entendió la traición. Entendió que sus amigos no se estaban fugando, estaban siendo vendidos. Con la inocencia valiente de un niño que cree en la justicia, Amalia había confrontado a don Eladio al día siguiente, preguntándole a dónde había ido su amigo Miguel, cuyo nombre había visto en el libro. La reacción del director fue una furia fría y calculada. El diario de Matilde describía la escena con un detalle escalofriante. Don Eladio no había gritado. No la había golpeado, simplemente la había mirado con sus ojos vacíos, y le había dicho que era una niña muy curiosa. Más tarde, esa misma tarde, había convocado a Matilde a su despacho. Con una calma que helaba la sangre, le explicó que la curiosidad de Amalia era una enfermedad que debía ser curada, una amenaza para la sagrada misión del orfanato. Le entregó un pequeño frasco de vidrio que contenía un polvo blanco y le dio una orden simple e inequívoca. Esa noche, durante la cena, debía mezclar el contenido del frasco en el plato de sopa de Amalia. Nadie haría preguntas. Se diría que la niña, debilitada por la pena, había sucumbido a una fiebre repentina. Sería una tragedia, pero la obra de Dios continuaría. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La habitación pareció girar a su alrededor. Esto era más monstruoso de lo que jamás había imaginado. El venerado benefactor no solo era un traficante de niños, era un asesino a sangre fría, dispuesto a eliminar a una niña de 10 años para proteger sus secretos. La mano de Elena temblaba tanto que casi se le cae el diario al agua. Tuvo que cerrar los ojos por un momento, apoyando la cabeza contra la pared húmeda y fría del sótano, tratando de asimilar la magnitud de la maldad que contenían esas páginas. La imagen de la pequeña Amalia, enfrentándose sola a ese monstruo, era a la vez heroica y desgarradora. Y la de Matilde, una mujer sencilla atrapada en un dilema imposible. Convertirse en asesina de niños, o desafiar al hombre que controlaba cada aspecto de su existencia. El dibujo que había encontrado en la muñeca adquirió un nuevo y terrible significado. No era solo un registro, era una acusación. La niña entregando el plato de comida al hombre severo. Era una representación del momento,
justo antes de su propia ejecución planeada. El horror de la revelación era tan profundo, tan visceral, que Elena sintió una oleada de náuseas. La historia había pasado de ser una conspiración de codicia a un acto de depravación personal, un cuento de terror íntimo que se había desarrollado en la sofocante atmósfera de esa cocina. ¿Qué parte de esta revelación sombría te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Con un esfuerzo supremo de voluntad, obligó a sus ojos a volver a la página. Había una entrada más, la última. Estaba fechada el 16 de junio, 2 días después. La caligrafía era casi un garabato, las palabras apretadas unas contra otras, manchadas por lo que parecían ser lágrimas. Y en esa última confesión, Matilde reveló el giro final, el acto de justicia desesperada, que había reescrito la historia en secreto. No podía hacerlo, no podía matar a la niña que se había convertido en la luz de su vida. Mientras servía la cena esa noche, con los ojos de don Eladio fijos en ella desde la mesa principal, tomó una decisión. En un momento de distracción, cuando el director se volvió para hablar con uno de los supervisores, Matilde intercambió los platos. Sirvió la sopa envenenada no a la niña sino al monstruo. Lo vio comer, lo vio llevarse la cuchara a la boca una y otra vez, mientras su propio corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Lo vio palidecer, llevarse la mano al pecho y desplomarse sobre la mesa. La versión oficial del periódico, el infarto fulminante, era una mentira. Don Eladio Vargas había sido ejecutado, sentenciado y castigado por la mujer a la que había intentado convertir en su cómplice. Pero la victoria de Matilde fue trágica y efímera. El diario no terminaba con un grito de triunfo sino con un susurro de terror absoluto. La última frase, garabateada al final de la página, lo explicaba todo. Se lo llevaron. Sus amigos vinieron por la noche. Se llevaron el cuerpo de don Eladio, y se llevaron a mi Amalia. Dijeron que todo debía desaparecer. Elena leyó la frase una y otra vez, cada palabra un golpe de martillo. El rompecabezas estaba completo. Los cómplices de Vargas, el jefe de policía, el clérigo, el juez, los hombres que se beneficiaban de su red, no podían permitir que la verdad saliera a la luz. No podían permitir una autopsia que revelara el veneno. Así que organizaron el encubrimiento perfecto. Se llevaron el cuerpo para asegurarse de que fuera enterrado sin preguntas. Declararon la muerte como un infarto. Y para eliminar al único testigo que podía contradecir su historia, la valiente niña que lo había iniciado todo, se la llevaron. La supuesta fuga de Amalia no fue una fuga, fue un secuestro. Un asesinato para proteger el legado de un monstruo y la reputación de sus poderosos socios. Elena cerró el diario. El silencio del sótano ya no era expectante, estaba lleno con la verdad. El peso de ese pequeño libro en su regazo era inmenso. El peso de vidas perdidas, de crímenes encubiertos y de una justicia pervertida. Amalia Reyes no había sido solo una víctima. Había sido una heroína. Una niña de 10 años que con un solo acto de valentía, había derribado a un tirano, solo para ser devorada por la maquinaria corrupta que él había creado. Y Matilde, la cocinera, había sido su vengadora. Un ángel improbable de la justicia que había pagado su acto con la pérdida de la niña que había intentado salvar. Ahora Elena lo tenía todo. El rastro de papel de la conspiración y el testimonio desgarrador del drama humano que se había desarrollado en su centro. La leyenda de la Llorona del orfanato era real, pero más trágica de lo que nadie podría haber imaginado. No era el espíritu de una asesina, sino el de una niña sacrificada, vagando no en busca de sus hijos, sino en busca de la justicia que le fue robada junto con su vida. Sosteniendo el diario contra su pecho, Elena comenzó a subir lentamente los resbaladizos escalones, saliendo del agua fría y de la oscuridad. Al emerger de la puerta del sótano y regresar a la luz polvorienta del orfanato, se sentía como si hubiera regresado de la tierra de los muertos. Llevaba consigo sus historias. La investigación había llegado a su fin. El periodo de descubrimiento, de juntar las piezas, había terminado. Ahora comenzaba algo más. La obligación de contar la historia. De dar voz a Matilde. De dar justicia a Amalia. De destruir la falsa santidad de don Eladio Vargas
y exponer los cimientos podridos sobre los que algunas de las familias más respetadas de Oaxaca habían construido su poder. El escenario para la confrontación final con la verdad no estaba en ese edificio en ruinas, sino en el mundo exterior, en los archivos, en los periódicos, en la conciencia de la ciudad. Y ella, Elena Ríos, archivista e historiadora, ahora era la guardiana de esa verdad. Una verdad tan pesada que amenazaba con aplastarla, pero tan necesaria que le daba la fuerza para seguir adelante. La escena final se materializa, no en los archivos polvorientos ni en los sótanos inundados, sino en la mente de Elena, reconstruida con la tinta desvaída del diario de Matilde y la fría lógica de los libros de contabilidad. Es la noche del 16 de junio de 1948. El gran comedor del orfanato de la Divina Providencia está sumido en una penumbra apenas rota por el parpadeo de unas pocas velas, una austeridad que don Eladio Vargas confundía con piedad, pero que en realidad era el reflejo de su propia alma vacía. Los niños comen en un silencio disciplinado, un silencio que no nace del respeto, sino del miedo. En la cabecera de la larga mesa de madera, el director preside la escena como un monarca oscuro, su silueta recortada contra la ventana que da al patio, donde el árbol de pirul parece una mano esquelética, arañando el mumes. Cielo crepuscular. En la cocina, a solo unos metros de distancia, el aire es denso, cargado con el vapor de la sopa y una tensión tan palpable que casi se puede saborear. Un sabor metálico a terror y a una decisión irrevocable. Matilde Romero, la cocinera, sostiene la bandeja con dos cuencos humeantes, sus nudillos blancos por la presión. No es el peso de la cerámica lo que hace temblar sus manos, sino el peso del destino de dos almas que sostiene en equilibrio. En un cuenco yace la vida, en el otro, la muerte. Sus ojos se encuentran por un instante con los de la pequeña Amalia, que la observa desde un rincón de la cocina, y en esa mirada silenciosa se sella un pacto de supervivencia, una promesa de que la inocencia no será sacrificada en el altar de la depravación. El viaje desde la cocina hasta el comedor es el más largo de la vida de Matilde. Cada paso sobre los azulejos gastados es un redoble de tambor que resuena en sus oídos, ahogando los murmullos de los niños. Al llegar a la mesa principal, su rostro es una máscara de servidumbre, una expresión perfeccionada durante años de obediencia que ahora sirve como el disfraz perfecto para un acto de regicidio. Don Eladio la mira con impaciencia, ajeno al drama que se desarrolla a un nivel molecular en los platos que tiene delante. Es entonces cuando ocurre el momento que cambiará la historia secreta de Oaxaca. El director se vuelve, apenas un segundo, para reprender a un niño que ha dejado caer su cuchara. Es una ventana de oportunidad, tan pequeña que casi no existe, pero es suficiente. Con un movimiento fluido, casi imperceptible, las manos de Matilde se cruzan, colocando el cuenco destinado a Amalia frente a don Eladio, y el cuenco envenenado frente al asiento vacío de la niña. Es un acto de prestidigitación nacido de la desesperación, una justicia ejecutada en el silencio, sin testigos que comprendan lo que acaban de presenciar. Don Eladio, sin sospechar nada, toma su cuchara y comienza a comer. Matilde se retira a las sombras de la cocina, su corazón martillando contra sus costillas observando. No hay un efecto inmediato. Solo el sonido monótono de la cuchara contra el cuenco. Pero luego, una pausa. Una expresión de confusión en el rostro del director. Una mano que sube lentamente hacia su pecho. Un jadeo ahogado. Y finalmente, el colapso, un sonido sordo y pesado cuando su cuerpo se desploma sobre la mesa, derribando el cuenco y derramando la sopa que era a la vez su última cena y su sentencia de muerte. La verdad completa, sin embargo, no termina con la justicia poética servida en un plato de sopa. Termina con el horror de un sistema que se protege a sí mismo. Las últimas líneas del diario de Matilde son la clave final, la pieza que transforma una tragedia en una conspiración de un alcance inimaginable. Las sombras que llegaron esa noche no eran las del anochecer, sino las de hombres vestidos con la autoridad y la piedad que la propia ciudad les había conferido. El jefe de policía, el clérigo influyente, el juez poderoso. No llegaron en pánico, sino con la fría eficiencia de cirujanos que extirpan un tumor peligroso,
se llevaron el cuerpo de don Eladio, asegurándose de que ninguna autopsia revelara la verdadera causa de la muerte, cimentando para siempre la mentira del infarto fulminante. Y luego, se llevaron a Amalia, la niña, la única testigo que podía desmantelar su red de corrupción, fue arrancada de los brazos de una Matilde impotente. La registraron oficialmente como una fugitiva, una mentira burocrática para encubrir un asesinato. La pequeña heroína que, con su valentía, había acabado con el monstruo, fue sacrificada para preservar el monstruoso sistema que él había creado. Su desaparición fue el acto final de la conspiración, el sello de silencio que garantizó que el legado de santidad de don Eladio Vargas y la reputación de sus cómplices permanecieran intactos durante más de 70 años, enterrando la verdad bajo el peso del poder y el olvido deliberado. La publicación de los hallazgos de Elena, respaldada por la evidencia irrefutable del diario de Matilde y los registros financieros que había desenterrado, cayó sobre Oaxaca como una bomba de tiempo. El escándalo no solo sacudió los cimientos de la historia local, sino que los pulverizó. Los apellidos de los cómplices de Vargas, nombres que durante generaciones habían sido sinónimo de filantropía, ley y orden, quedaron manchados para siempre con la sangre y las lágrimas de niños desaparecidos. Los retratos de don Eladio fueron retirados discretamente de los salones de las familias más antiguas, su imagen de santo benefactor desintegrándose para revelar al depredador que siempre había sido. La ciudad, que había vivido cómodamente con su historia oficial, se vio obligada a confrontar la verdad putrefacta que se escondía bajo su superficie de coloridas fachadas y tradiciones veneradas. La narrativa de la caridad y la piedad se derrumbó, reemplazada por una historia mucho más oscura de codicia, tráfico humano, y un silencio cómplice que había permitido que el mal floreciera a plena vista, protegido por las mismas instituciones que debían combatirlo. La Casa de los Susurros ya no era solo una ruina, sino un monumento a la memoria traicionada. Un recordatorio de que los peores monstruos son a menudo aquellos a quienes decidimos llamar santos. La demolición del orfanato de la Divina Providencia se detuvo. El terreno, antes un lugar de miedo y leyendas macabras, fue reclamado por la memoria. En el centro del patio, donde el árbol de pirul seco se alzaba como un testigo silencioso, se erigió un pequeño y sobrio monumento de cantera verde. En él, grabados en la piedra, no había elogios ni epitafios, solo nombres. Amalia Reyes, el nombre de la tía abuela de Elena, y las docenas de otros niños registrados como fugitivos, sus identidades rescatadas del abismo del olvido. La leyenda de la Llorona del orfanato encontró por fin su verdadero significado. Los susurros que el viento arrastraba desde las ruinas ya no eran los de un fantasma vengativo, sino el eco persistente de las víctimas. Un llamado a la justicia que finalmente había sido escuchado. Para Elena, la investigación le proporcionó un cierre a la herida abierta en su propia historia familiar, pero también le dejó una cicatriz permanente, la carga de saber que aunque la verdad histórica había sido revelada, la justicia legal nunca llegaría. Las familias de los cómplices, protegidas por generaciones de poder e influencia, permanecerían intocables. La victoria era para los muertos, un triunfo melancólico y necesario que reescribía el pasado, pero no podía castigar a los culpables en el presente. La historia del orfanato de la Divina Providencia es un testamento sombrío a la fragilidad de la verdad y a la persistencia de la memoria. Nos recuerda que la historia no es solo lo que se escribe en los libros oficiales, sino también lo que se oculta en los muros, lo que se cose en el cuerpo de una muñeca de trapo, lo que se susurra en los diarios de aquellos que no tenían voz. Un solo objeto, olvidado durante casi un siglo, fue suficiente para desmantelar un legado de mentiras construido sobre los huesos de los inocentes. Nos deja con una pregunta inquietante que resuena mucho después de que el polvo se asienta. Si un crimen tan vasto pudo permanecer oculto a plena vista, protegido por los hombres más venerados de una ciudad, ¿cuántas otras verdades aterradoras yacen enterradas a nuestro alrededor, esperando pacientemente en los archivos olvidados y en las casas abandonadas, esperando a que alguien tenga el valor de escuchar sus susurros? Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo atento hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.